Bienvenido a este su programa La Verdad en Jesucristo. ¿Qué nos enseñará, qué nos ilustra las escrituras referente a lo que es la política? Según conocemos los sistemas políticos actuales, existe el capitalismo, existe el comunismo, existe el socialismo y por otro lado está el sistema anarquista que no encaja en nada, pero hay muchos que prefieren ese tipo de sistema. Existe un gran número de personas, de creyentes, que dicen que Dios o las escrituras no tienen nada que ver con lo que es la política. Y eso es un gran error, porque todo el conglomerado de las escrituras, la Biblia completa, enseña en gran manera sobre lo que es y lo que fue la política de aquellos siglos atrás y también muestra lo que se debe hacer hoy en día. Vamos a comparar las escrituras con lo que hoy en día se establece como política. Primero definamos brevemente el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, fábricas, tierra, capital y la libertad de mercado. Su objetivo es la generación de riqueza y la obtención de beneficios. Por otro lado, el comunismo es una ideología política, económica y social que busca establecer una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada de los medios de producción, sin estados, en otras palabras, sin jerarquía. El socialismo, que es obviamente muy similar al comunismo, se define como un sistema de organización socioeconómico y político basado en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción, buscando la igualdad, la justicia social y una distribución equitativa de la riqueza. Ahora bien, según estas definiciones, eh, tienen una total incongruencia con respecto a lo que es Dios, porque hace mucho tiempo que el hombre dejó de lado a Dios. No estoy diciendo con esto que en cierta manera, por ejemplo, en su definición como tal, si definimos lo que es el común acuerdo, en lo que es el creyente, es agradable para Dios que Dios vea a todos de forma igual. Sin embargo, no todos somos iguales. ¿En qué aspecto a los ojos de Dios somos iguales? En que obviamente Dios no hace acepción de personas. Dios exige lo mismo para toda persona, es decir, que todos deben hacer el bien en ese sentido. Pero recordemos que incluso el mismo texto de la palabra, según de Tesalonicenses capítulo 3, haciendo referente a lo que es el trabajo y la labor de cada quien, dice las escrituras, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué? Oímos de algunos que entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué nos dice el Señor en esto? Que cada quien debe ser dueño de su propio recurso, dueño de su propio pan. Con el esfuerzo de cada uno, o esfuerzo para poder obtener los recursos, todos están bajo la misma ley y bajo el mismo mandato que todos deben hacer el mismo tipo de esfuerzo, aun siendo que todos tenemos diferentes capacidades y habilidades. Ya aquí lo que es el comunismo no encaja, que sí, obviamente, dependiendo de la habilidad de cada quien. No podemos dejar de lado de que obviamente hay personas que sufren de discapacidad y no tienen esa habilidad, no pueden generar en la misma producción que algún otro pueda tener. Obviamente necesita cierta ayuda, que para eso el Señor Jesús obviamente enseñó, ilustró, que Él mismo se puso como ejemplo, que Él no tenía calzado y no le daban calzado, no tenía recursos. Y no era porque había pasado por esas necesidades, sino porque nos da el ejemplo de que hay que ayudar a otros que no tienen. Hay que ayudar a aquel que obviamente se encuentra en situación de pobreza. Pero por otro lado, las escrituras es muy enfática al enseñarnos que Él ama al dador alegre, no aquel que es obligado por alguna ley, no aquel que es de alguna manera que se le quita lo que tiene para dárselo a otro que tampoco se ha esforzado. Dios no está de acuerdo con este tipo de objetivo que el sistema socialista y el sistema comunista promueve. Además de esto, entendamos que el sistema comunista y socialista en su práctica realmente
es otra cosa distinta. Hasta ahora lo que he visto sobre el comunismo y el socialismo se opone a la jerarquía, por lo tanto se opone a lo que es Dios. Por lo tanto, en ese aspecto el capitalismo respeta la libertad de culto y respeta la jerarquía. Sin embargo, solamente toma algunas cosas que son a su propia conveniencia y no respeta todo lo que es Dios. ¿Por qué razón? Vámonos al principio de lo que aconteció referente a esto. En Primera de Samuel, en el capítulo 8, desde el verso 5 al 7, el Señor ilustra lo siguiente. El pueblo y varios de los jueces en aquellos tiempos le dijeron al profeta Samuel lo siguiente: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, comparó a Israel con las demás naciones. Y dice, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, a Dios, y Dios le contestó a Samuel lo siguiente: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, para que no reine yo sobre ellos. Esto le contestó el Señor, que prefirieron que legislara y que gobernara un hombre, un ser humano, antes que reinara el poderoso y santo Espíritu sobre la tierra. ¿Y por qué motivo? Porque el pueblo sabía que de alguna manera podía llegar a convencer a los líderes, que eso es lo que ha estado pasando, para que se filtraran cosas según sus propios antojos, ideologías según su propio antojo, filosofías propias y que encajaran en el Estado para que se dieran conforme a sus propios gustos. Eso es lo que está pasando. Hoy en día las, los gobiernos y el Estado legislan y gobiernan según el pueblo. Y realmente desde un comienzo el pueblo debía ser liderado por un Estado y un gobierno el cual obviamente esté sujeto a la ley de Dios, antes que todo sujeto a la ley de Dios. Y quiero responder para aquellos que dicen que la política no está relacionada a, al Señor. Podemos registrar en los libros Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, la gran cantidad de linaje de reyes que habían en aquellos días. Esther fue reina, Débora fue jueza, el rey David, el rey Salomón y entre muchos otros reyes que habían en aquella época. Ahora bien, en cierta manera el Señor nos establece lo siguiente referente a lo que es el Estado y gobierno. En el libro de Romanos capítulo 13 la palabra nos enseña que debemos estar sujetos a toda persona debe estar sujeta, perdón, a las autoridades superiores, o sea, al gobierno, al Estado, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora bien, ¿estamos los creyentes a estar sujetos a todas las instrucciones que establece los gobiernos o que establece el Estado? No. ¿Por qué motivo? Porque el Señor nos enseña a través de Hechos 5:29, dice las Escrituras, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que si un gobierno, un Estado, una nación establece leyes que van en contra de la Santa Escritura, es algo que el creyente no debe obedecer, porque el Estado y los gobiernos en las naciones se han corrompido. ¿Por qué? Se han corrompido porque le han dado parte más a Satanás el diablo, el cual obviamente rige y gobierna a través de lo que es el dinero. Por eso el Señor Jesús estableció que nadie puede servir a dos señores, porque terminará rechazando a uno y amando al otro. Y ahí hizo referencia al dinero. Terminará rechazando a Dios y aceptando o siendo más partícipe del dinero. Así que en la palabra es clara referente a esto. Dios es el que debe gobernar la vida del ser humano en estos gobiernos que obviamente están aferrados a un sinnúmero de ideologías y filosofías que no atribuyen a Dios, que no tienen nada que ver con el Señor
Y es lo que obviamente el pueblo prefiere. En este siglo XXI se ha levantado una ola enorme de grupos radicales como el feminismo, como eh, LGBT, todos estos grupos que se han filtrado en la política y le han perdido totalmente el respeto a lo que Dios ha establecido. Dios estableció instrucciones que tienen que ver con la misma biología y eso ya no se respeta. Eso ya no se respeta. Por lo tanto, el Señor ya exhortó de que estas cosas habían de ocurrir, porque la gente se envanece en su propio entendimiento y los líderes políticos han defendido estas filosofías dejando de lado a Dios totalmente. Que el Señor Dios Todopoderoso pueda dar entendimiento a todos. Señor Jesús, ilumine a todos y cada uno.